La semilla tiene que ser sembrada para que produzca una cosecha. Con esto quiero empezar con esta frase para que meditemos en este devocional en la importancia que hay en que la palabra de Dios sea realmente sembrada en nosotros. Cuando la escritura habla de la semilla, está hablando de la palabra de Dios que es sembrada. Esto nos lo menciona, por ejemplo, Mateo capítulo 13, en el verso 1 en adelante, cuando está el Señor explicando o hablando de la parábola del sembrador. Dice que el sembrador, que es Dios, sale a sembrar la semilla y que cae una parte junto al camino, pero las aves vienen y se la comen. Luego otra parte cae en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó, porque no tenía raíz, se secó. En Mateo 13, verso 7 también nos dice: y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuan a 100, a 60 y a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, que oiga. Más adelante en el verso 18, ya el Señor da una explicación de esta parábola del sembrador. Y entonces dice que aquella palabra que es sembrada por parte del sembrador, que es Dios, dice, es recibida, es oída por aquellos que reciben, que son en ese caso la tierra. Pero dice que viene el malo en el primer caso, por cuanto fue sembrada junto al camino, no tiene mucha raíz, y entonces arranca aquella, diríamos, aquel pequeño fruto débil que se brotó de allí. Y entonces aquella palabra fue infructuosa. Luego también viene el otro caso que también habla de que se oye la palabra, pero que hay pedregales, hay piedras. Y entonces hay gozo en un principio. Pero cuando hay aflicciones, cuando hay persecución, cuando hay problemas, cuando hay situaciones que vienen a la vida, pues luego entonces aquella persona que empezó a caminar en aquella palabra, pues tropieza. Luego está la que es sembrada entre espinos. También escucha la palabra, pero el afán, las riquezas, las preocupaciones, el mucho trabajo, hace que entonces aquella palabra se vuelva infructuosa. Pero hay una tierra que es buena. Y cuando la escritura habla de esa tierra, dice que cuando la palabra es sembrada allí, da fruto al 30, al 60 y al 100%. La explicación de esta parábola tiene que ver con el hecho de que no solamente hay que escuchar la palabra, sino que hay que permitir que la palabra sea sembrada en el corazón de nosotros. Y aquí yo quiero marcarles a ustedes esta siguiente verdad. La palabra que realmente va a dar cosecha para tu vida no es la palabra que tú guardes en tu mente, que solamente la hayas escuchado mentalmente, según tu razón, según diríamos la mente humana que tú tengas, sino que la palabra que va a generar una cosecha en ti es aquella que es sembrada en tu corazón. Ahora, parte de lo que tenemos que aprender es que la palabra Dios quiere sembrarla. Él quiere ser el sembrador, como en este texto que hemos hablado. Pero la tierra, quien la prepara, no es Dios necesariamente. Es la tierra misma tiene que ser preparada. Tú que eres una tierra para Dios, tienes que preparar tu corazón para que la palabra de Dios pueda penetrar y llegar allí. Toda palabra que es sembrada en el corazón, un corazón que busca la presencia de Dios, un corazón que está allí bien abonado con el deseo de que la palabra que llegue sea sembrada. Ese corazón es una buena tierra, y entonces una buena tierra dará fruto, generará una cosecha que agrade a Dios, pero que también sea de bendición para ti.
En 1 Tesalonicenses capítulo 2 y verso 13 dice, hablando el apóstol Pablo: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios que oíste de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Y aquí Pablo utiliza una palabra muy interesante, y es la palabra actúa. Eso habla de la palabra que hace en ti, en nosotros y a través de nosotros. Para que la palabra de Dios actúe a través de nosotros, primeramente tiene que haber hecho algo en nosotros. Se lo pongo más personal. Para que la palabra de Dios actúe a través de ti, primeramente tiene que haber sido sembrada, tiene que haber sido realmente una palabra que tú abrazaste en tu corazón. Que esa palabra primeramente trajo un cambio, una renovación, un avivamiento, una transformación a tu vida, para que entonces esa palabra pueda también funcionar y ser activada a través de ti. La verdad que quiero dejar en el corazón de cada uno de ustedes es que Dios quiere que seas una persona fructífera. Dios quiere que seas una persona que estés todos los días recogiendo cosechas. Dios quiere que tú coseches físicamente. Dios quiere que tú coseches milagros, sanidades, finanzas. Dios quiere que tú coseches un lindo matrimonio, una linda familia. Dios quiere que tú coseches una linda iglesia, un lindo ministerio. Pero la cosecha tiene que ver con la profundidad de la tierra, o de la semilla que fue sembrada en la tierra. Tiene que ver con la calidad de la tierra. La cosecha tiene que ver con que se le permita al sembrador sembrar la palabra. Hoy yo quiero desafiarte a que tú no solamente oigas la palabra, a que tú no solamente leas la palabra, sino que permitas que la palabra sea sembrada en tu corazón, que esa palabra se haga rema en ti, que esa palabra actúe en ti, que esa palabra encuentre un corazón que sea una tierra fértil, para que entonces esa palabra produzca para lo que Dios la envía. Es un tiempo importante, iglesia. Es un tiempo importante, amado, amada del Señor, para que tú realmente puedas ir allí a la palabra y decirle: Señor, yo quiero que tú siembres tu palabra en mi corazón. Cierro con esto. La palabra que tú no olvidas es la palabra que es guardada en el corazón. Muchas veces escucho a personas decir que se les olvidan los versos bíblicos, se les olvida lo que Dios le ha dicho, y muchas veces es porque aquella palabra la tuvieron en su mente y los pensamientos van y vienen. Pero cuando tú permites que la palabra de Dios sea sembrada en tu corazón, esa palabra permanece para siempre. Bendiciones.